Bueno, buenas tardes. Para seguir hablando de tecnología, pero esta vez de tecnologías más blandas, como la transferencia y la educación, tenemos tres invitados. Lorenzo Basso, presidente de Ubatec, Guillermo Salvatierra, CEO de Frontec, y Fernando Escaramuza, coordinador del proyecto Agricultura de Precisión del INTA Manfredi. Así que para respetar los tiempos vamos a empezar con Guillermo, el CEO de Frontec, quien nos va en 15 minutos a explicar el proyecto de ellos. Sí. Buenas tardes, muchas gracias a Maizar por la invitación. Yo voy a tratar de hablar de esto que dice aquí abajo, que es, voy a ponerme un poco agnóstico del lado agronómico después de tanta agronomía y tan buena en el panel anterior, y voy a tratar de, agnóstico me refiero a tratar de mostrar lo que hacemos nosotros o algo que pensamos que es de gran impacto, que es, digamos, introducir agricultura digital o tecnologías de agricultura digital en orden de buscar más productividad, en orden de buscar más rendimiento, siguiendo el precepto de que si lo podemos medir, lo podemos gestionar y podemos aprender. Entonces vamos a tratar de centrar el foco en esto. Y esto creo que tiene mucho sentido, especialmente tratándose aquí principalmente del cultivo del maíz, como se ha dicho, un cultivo sumamente inteligente, con una gran capacidad para responder a las variaciones, a los cambios en el manejo, a las heterogeneidades y a aquellas cosas que nos interesa hablar en términos de medir. Una pequeña introducción. Medir en agro, ya sabemos, es bastante complicado, porque tenemos dos temas que aquí ya se han mencionado muy bien, que es, en primer lugar, la heterogeneidad de los suelos, ¿sí? O sea, cualquiera ahí en monitores de rinde de maíz, digamos, cualquiera que analice en detalle eso puede dar fe de esto. Y además de la heterogeneidad de los suelos, tenemos una gran variabilidad temporal, porque de campaña a campaña, ¿sí?, sabemos que el elemento climático va a jugar un papel muy importante. Entonces tenemos que tener información sobre estas dos variables combinadas de cada píxel de nuestro lote que van cambiando si queremos empezar a hacer una agricultura basada en datos. Y esto hoy en día es posible porque contamos en los últimos pocos años, digamos, con una enorme disponibilidad de datos hasta el pequeño, hasta muy pequeñas unidades de información o píxeles o baldosas en nuestro lote de 5 metros por 5 metros, 30 metros por 30 metros, con diferentes fuentes de datos sobre el vigor de los cultivos, sobre los niveles de humedad en suelo, sobre las variables climáticas a través de diferentes sensores, que muchos de ellos pasan algunos de ellos pasan más de una vez por día y otros pasan una vez por semana y otros pasan cuando la máquina pasa y relevan datos también, ¿no es cierto? O sea, tenemos satélites ópticos, satélites meteorológicos, satélites radar, tenemos radares de tierra y todos ellos nos generan una enorme cantidad de datos en una agricultura que no es solamente en nuestro lote, sino que en los 1.500 millones de hectáreas de cultivos que hay en el mundo, además de los datos que por supuesto genera nuestra maquinaria. Si nosotros juntamos todos esos datos y aplicamos ciencia agronómica junto con análisis estadístico, inteligencia artificial, tecnologías de machine learning, tecnologías de computer vision, tecnologías de manejo de grandes cantidades de datos, vamos a ser capaces de hacer jugar los datos en nuestra favor, y eso es de alguna forma lo que hacemos nosotros. Ahí en el mapa está mostrado, cada puntito amarillo es un lote que ha recibido servicios de datos que nosotros brindamos, ¿sí? Es una cantidad ya importante de gente que está utilizando los datos para hacer lo que en el panel anterior de alguna manera se requería y se pedía, ¿no es cierto? Que es, tenemos que ser capaces de comprender mejor la heterogeneidad de nuestros suelos. Tenemos que ser capaces, lo que estamos pudiendo, es comenzar a cerrar las brechas agronómicas que hay entre todo el conocimiento disponible y las dificultades que tenemos para aplicarlos cuando llegamos a la producción en condiciones normales y en condiciones de lote. Queremos decir que normalmente muchas veces no tenemos los niveles de información, por ejemplo, sobre las heterogeneidades o los niveles de monitoreo, o nos cuesta
poder correlacionar los niveles de manejo con los resultados que obtuvimos porque no tenemos formas de cruzar esos datos y los promedios, ustedes saben, esconden muchas cosas que no, digamos, que no nos permiten, digamos, reconocer lo que ha pasado en las diferentes instancias de manejo. Voy a hacer un ejemplo, dos ejemplos muy simples porque tenemos solo 15 minutos de lo que hacemos en términos de mediciones. Este es un lote en la zona de Pehuajó, ahí se puede ver la topografía. Esta es una ambientación hecha sobre ese lote basada exclusivamente, la única información que teníamos nosotros de ese lote era el perímetro del lote. Esto está basado en información de datos históricas de imágenes y climas. Tenemos imágenes desde el año 74 de cualquier parte del mundo, periódicas, ¿sí? O sea, de muchas campañas. Tenemos información climática día por día de los últimos 30 años de base satelital. Si desarrollamos algoritmos lo suficientemente apropiados, nos pueden permitir llegar de modo, llamémosle así, automatizado, de modo por tecnologías de software, a estos niveles de ambientación. Y con estos niveles de ambientación, este es un caso real de la empresa Los Grobo, con quien originalmente estuvimos asociados y desarrollamos este tipo de productos, llegamos a definir los niveles de fertilización para cada uno de esos ambientes. Aquí están definidos usando un modelo de simulación agronómica que está incorporado en la plataforma, que está calibrado de nuevo con grandes cantidades de datos históricas por ambiente para cada una de las regiones del país, similar en el caso de lo que ha hecho en su momento Triguero. Nosotros hemos hecho nuestro propio simulador de respuesta a nitrógeno para trigo, maíz temprano y maíz tardío en diferentes regiones del país por ambientes, ¿sí? Usando ese simulador se llega a se define un nivel de fertilización, se define la fertilización en la plataforma, se baja un archivo, un pendrive para incorporar a la máquina, se hace la aplicación, se sube la información de la aplicación a la plataforma y ahí se puede visualizar y analizar el nivel de la calidad de la aplicación. Y si después subimos el monitor de rendimiento, cruzamos toda la información, por ejemplo, para poder medir los niveles de rendimientos por ambientes que obtuvimos para este manejo específico que hemos hecho. Acá hay un caso concreto de un lote de ese mismo campo, donde se han definido, se muestreó los suelos en cada uno de los ambientes y se definió a qué niveles de nitrógeno se quería llegar, y allá abajo pueden ver los niveles de respuesta. Esto quiere decir, digamos, que ahora, de un modo muy simple, sin tener que aprender estadísticas, matemáticas, ni desarrollar ningún nivel de software, hoy en día hay tecnología nuestra y de otras compañías disponibles para llevar adelante este tipo de manejos y especialmente para poder medir las respuestas de estos manejos. Esto mismo está hecho aquí, en este caso, de un manejo con densidad variable de siembra por ambientes, ¿sí? Ahí pueden ver el mapa de ambientes, la aplicación del archivo bajada de la plataforma en la maquinaria, la subida de la información del mapa de aplicación y finalmente la medición de la respuesta por ambientes que obtuvimos para poder hacer un análisis y una evaluación de lo que estamos llamando una agricultura más basada en datos y en información. Y del mismo modo, con esa información hacemos un control de las tareas. Ahí está en una columna lo que está prescripto, en otra columna lo que se terminó aplicando, las discrepancias, y finalmente, esto es parte de un informe que genera la plataforma automáticamente, digamos, las causas que pueden tener en los puntos donde hay discrepancias. Después de eso se habló bastante del tema del monitoreo. Es importante monitorear los cultivos. Aquí, en esta animación, a partir de ahora, se va a ver en diferentes fechas los productos de monitoreo que se van entregando para el mismo cultivo de maíz que veíamos hoy, productos que permiten identificar anomalías o puntos de estrés. Lo hace la plataforma, envía un correo electrónico diciendo que hay una imagen en tal lugar, uno ingresa, ve los puntos de estrés en los mapas de anomalías, o puede utilizar esta misma información para hacer estimaciones de rendimiento con algoritmos de productividad que nos permiten convertir, si vamos a muestrear a campo utilizando las distintas regiones de productividad, sabiendo la superficie de cada una de ellas con la estimación que tenemos para cada zona, hacer estimaciones bastante precisas aún para personas que no tienen demasiada experiencia en hacer estas estimaciones. Y al final de la campaña, cuando hicimos todos estos manejos variables y tenemos todos los datos, empezar a hacer ya análisis más fino de este tipo
que son análisis que también que se pueden obtener de la plataforma, e inclusive análisis agregados, donde lo que hacemos es evaluar el nivel de consistencia que han tenido nuestras ambientaciones, o sea, cuándo se han comportado los ambientes como esperábamos. En este caso hay una gran cantidad de lotes y la consistencia es muy alta, pero especialmente trabajar aún en las zonas, en los manejos por ambientes consistentes para seguir mejorando en obtener mejores rindes en los ambientes de alto potencial y quizás ajustar mejor el uso de insumos en los ambientes de bajo potencial. Creo que con esto cumplí mis 15 minutos, así que muchas gracias. Gracias, Guillermo. Continuamos con Facundo Scamaruza, que es el coordinador del proyecto de agricultura de precisión del INTA Manfredi. Guillermo, Fernando, para vos. Bien, buenas tardes. En principio, agradecer a los organizadores de este congreso por la invitación. Es un orgullo para nosotros poder presentar nuestros trabajos aquí. Así que, bueno, no tengo mucho tiempo, y soy largo. Vamos a presentar. La idea de esta charla es presentar un poco cómo fue la evolución de la tecnología y cómo esa tecnología hoy nos puede ayudar a dar mayor productividad, ¿sí? Y mayor rentabilidad. Entonces vamos a ver un poco de la evolución y después algunos ejemplos para ver cómo se logra mayor productividad y mayor rentabilidad con el cultivo del maíz. El desafío de incrementar o aumentar, creo que este es el puntero, ¿no? Sí, ahí está. El desafío de aumentar la productividad en el agro pasa definitivamente por la incorporación de tecnología, ¿no? Y por supuesto a los procesos productivos, y los cuales van a permitir mejorar el rendimiento, reducir los costos de los insumos y también reducir un poco la mano de obra. Lo que es el avance de la tecnología, la Academia Internacional de Ingeniería de los Estados Unidos dijo que en estos últimos 20 años en el complejo de la maquinaria agrícola fue uno de los mayores logros o los mayores avances que se ha presentado. Y en el siglo XX un productor de Estados Unidos podía dar de comer a 2 a 5 personas. Hoy esa cantidad de personas subió o ascendió a 130 personas. En Argentina, y hablamos bastante de esto en las anteriores charlas, vimos que los organismos genéticamente modificados y los fitosanitarios alcanzaron un 100% de la adopción y fueron rápidamente adoptados por los productores, ¿sí? Hoy hay tendencias a cambiar esto un poco. También sufrió lo mismo la siembra directa, en donde pudo avanzar cuando aparecieron estos organismos genéticamente modificados y los fitosanitarios. Todo el paquete tecnológico ayudó a la siembra directa a avanzar en este sentido, y hoy podemos hablar de un 90% de la superficie sembrable con siembra directa. En cuanto a fertilizantes, este es un problema, y si hablábamos recién de siembra directa, antes también en las disertaciones anteriores hablaron de lo que era la rotación, del crecimiento de la rotación y de lo que se está apostando para que el incentivo de la fertilización, y bueno, esto esperemos que vaya a subir porque va muy de la mano también con otras tecnologías o con las nuevas tecnologías. El silo bolsa también ha presentado un incremento o una adopción bastante fuerte dentro de los productores, y también la agricultura de precisión. Y si vamos a hablar de agricultura de precisión y de la evolución, podemos decir que a partir del año 1996 se comenzó a hablar de agricultura de precisión en Argentina, y ahí fue cuando se puso en marcha el primer monitor de rendimiento y la primera sembradora de dosis variable en la estación experimental de Manfredi. Este es un cuadro que venimos desarrollando año a año, y vemos que algunas herramientas se desarrollan más rápidamente que otras, tecnologías que avanzan más rápido que otras. Y esto es simplemente por también el beneficio que causa en el bolsillo, ¿no? Cuando uno va a hacer una inversión, tiene que saber muy bien que esa inversión que uno va a hacer, ¿no es cierto?, nos devuelva
rápidamente y con réditos. Entonces, en un principio habían crecido desde el año 2002 más o menos hasta el 2010. Hubo tecnologías que crecieron muy rápido, como fueron los monitores de siembra, los banderilleros satelitales. Y hoy en día lo que vemos como fuerte adopción dentro de los productores fueron los pilotos automáticos, que los pilotos automáticos suman otras tecnologías como son los cortes por sección, los cortes línea a línea en siembra, con los cuales también estuvimos probando en INTA Manfredi y que trae importantes beneficios también de tipo agronómico, ecológicos y económicos. Y eso es un poco lo que pasó en los últimos años. La innovación tecnológica puesta al servicio de la maquinaria agrícola prestó esos servicios de lograr mayores beneficios en el uso eficiente de los insumos, logrando importantes beneficios económicos, agronómicos y ecológicos. Voy a mostrar algunos de los distintos ensayos que hacemos en INTA Manfredi y alrededores, para demostrar cómo la tecnología puede aportar a la productividad y a la mayor rentabilidad. Este es un ensayo que llevamos en conjunto con la empresa de Plantion, en donde estuvimos probando este tipo de dosificadores eléctricos, que hoy en día es el avance o lo que se está presentando a nivel mundial. Tuve la suerte de hace unos meses atrás estar en Agritécnica 2017 en Alemania y pudimos ver que estos sistemas están avanzando rápidamente y ya no era que era una empresa que estaba trabajando con esto, sino que había 4 o 5 empresas que ya estaban trabajando en este tipo de dosificadores con este tipo de características, que aparte de ser eléctrico, tienen la función de trasladar la semilla a presión positiva, o sea, la semilla viaja con una corriente de aire a 50 km por hora y es depositada en el fondo del surco, que es tomada por esta rueda de goma y puede ser dejada con cierto espaciamiento o respetando un cierto espaciamiento cada vez más preciso. O sea, la distribución espacial pasa a ser cada vez más constante. Y acá podemos ver que ese coeficiente de variación en las mediciones que hicimos en estas pruebas estuvieron alrededor del 20% con este tipo de distribuidor y que con un distribuidor convencional, ¿sí?, de buenas prestaciones, no alcanzó ese nivel de coeficiente de variación en función de la velocidad de siembra, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad de siembra en maíz, siempre tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque sembrar a más de 7 km por hora, todos como productores sabemos que empezamos a tener pérdidas, ¿no? Y es por la mala distribución y la competencia intraespecífica que se genera en el cultivo. Este año en particular tuvimos los 2 ensayos que habíamos sembrado, que fueron el año pasado. Tuvimos la mala suerte de que en INTA Manfredi y en el campo vecino cayó granizos y no pudimos cosechar nada de ese lote, así que no teníamos datos de rendimiento, pero sí teníamos valores para poder estimar la pérdida de rendimiento a través de la mala o de la singulación que se llama hoy, que es la precisión en la siembra. Y pudimos ver que aplicando distintos factores, ¿sí?, y teniendo algunos supuestos, podíamos ver que las pérdidas de rendimiento eran casi constantes en lo que era el dosificador eléctrico, mientras que en el dosificador convencional aumentaba a medida de que aumentábamos la velocidad y se hacía casi exponencial hasta casi 14 km por hora, que es donde estuvimos probando este ensayo. También trabajamos en otras tecnologías como en el copiado de terreno a través de estos pistones hidroneumáticos, ¿sí?, en donde tuvimos muy buenos resultados también. Hicimos ensayos a distintas profundidades de siembra, ¿sí?, con amortiguador, y teníamos el resorte como testigo, y podemos ver que si comparamos a 3 centímetros teníamos pérdidas de 410 kilos de diferencia, ¿sí?, por un mejor copiado del amortiguador. Y teníamos pérdidas de 640 kilos con el resorte versus amortiguador a 6 centímetros de profundidad. Y si comparábamos entre ambos, entre resorte y amortiguador, llegábamos a 970 kilos. Que si lo ponemos al precio de hoy de lo que es el maíz y lo multiplicamos por las hectáreas que estamos haciendo, nos da
a pensar de que estas tecnologías o la incorporación de tecnología puede ser amortizable rápidamente. Otro de los temas y donde nosotros denominamos tecnologías jóvenes, estamos empezando a trabajar en lo que es el control selectivo de malezas. Digo empezando a trabajar ¿por qué? Porque la innovación tecnológica va tan rápido que se nos hace muy difícil últimamente estar en la vanguardia y poder estar probando todas las herramientas que hay y pudiendo decir que estas herramientas son también adecuadas para el productor. Esta tecnología joven de control selectivo de maleza aparecieron justamente por lo que hablábamos antes, del mal manejo que se hizo en siembra directa y después de lo que todos saben del tema de malezas. La cuestión es que son sensores activos que identifican la maleza en el momento de barbecho y pueden aplicar sobre la misma, logrando importantes beneficios económicos, agronómicos y ecológicos sobre todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy podemos decir que contamos con 200 máquinas ya instaladas en Argentina en 3 años de la incorporación de este tipo de tecnología, que no es poco. El costo de una máquina instalada es más o menos al precio de la misma máquina, ¿sí? De una autopropulsada, para que tengan más o menos una idea. Eso, por supuesto, de acuerdo a la cantidad de metros que instalemos en el botalón. ¿Sí? Y que nos permite, en casos muy especiales, ahorrar hasta un 90% de producto. Por supuesto, esto no se da en todos los ambientes, según el grado de infestación que tenga el lote y dependiendo mucho también de con qué está infestado el lote, ¿sí? Si son gramíneas o si son dicotiledóneas, entonces también en función de eso va el porcentaje de ahorro. También hicimos distintos ensayos en cuanto a lo que es la fertilización, también se habló anteriormente, y pudimos ver que en un lote muy variable, en la localidad de Venado Tuerto, el ingeniero Juan Sellet, que trabaja también en nuestro proyecto, pudo ver o pudo analizar que hizo una curva de respuesta a la fertilización con 40, 80, 120 y 200 kilos de N, ¿sí? Como nitrógeno, y pudo ver que en los ambientes de loma, donde tenía gran participación suelos muy sueltos, digamos, que con poca materia orgánica y poca retención de agua, tenía que con 80 kilos de N el rendimiento se planchaba, ¿sí? En la loma, en la media loma pudo ver que con 120 kilos el rendimiento alcanzaba su tope y que en el bajo con 200 kilos de N alcanzaba el rendimiento máximo de ese ambiente. Si vamos a la eficiencia de uso del nitrógeno en una relación 6:1, estos datos, si bien no están actualizados al día de hoy, ¿sí? Pero es más o menos parecido a la relación que tenemos de 6 kilos de granos por cada kilo de nitrógeno que estemos aplicando. Entonces, todo lo que se ve en azul es la ganancia o la eficiencia de uso del nitrógeno y podemos ver que con 80 kilos alcanzamos la máxima respuesta económica en el ambiente de media loma. Pudimos ver que con 120 kilos de N alcanzamos la mayor respuesta económica y que también con 200 kilos en el bajo alcanzábamos la mejor respuesta económica, ¿sí? Estos son datos que uno tiene que realizar en su propio lote, en su propio campo, para ver cuáles las respuestas en cada uno de los ambientes y tener o saber cuál es lo que va a tener que aplicar en años siguientes, ¿sí? Recién un poco lo explicaba a través de la plataforma, cómo a través de modelos de simulación podemos también determinar cuáles son las dosis para cada uno de esos ambientes. Otros trabajos que estuvimos haciendo y con tecnologías también jóvenes fueron con imágenes multiespectrales, aéreas y satelitales de alta definición. Trabajamos con drones, con Planescope, o sea, nanosatélites y satélites de alta definición, ¿no es cierto? Y acá en un lote cercano a la ciudad de Villa María, en el centro de Córdoba,
Vimos que había, particularmente era un lote que tenía 2 ambientes de distintos potencial, de alto potencial y de bajo potencial, y que presentaban distintos tipos de respuesta. Lo que en ese lote buscábamos era biomasa para bioenergía, y bueno, lo que hicimos es probar distintos tipos de índices para ver cuáles eran los que correlacionaban mejor con el rendimiento. Y pudimos ver que en el bajo, tanto el dron como los nanosatélites correlacionaban bien con el índice de clorofila, un índice particular que correlacionaba relativamente bien con el rendimiento, y que en los NDVI, el NDVI verde, ¿sí? Podía correlacionar también bien tanto con los nanosatélites como con dron, o sea, con Planescope, y que también correlacionaba bien con lo que era Sentinel. Si bien los valores de R cuadrado no son tan altos, pero bueno, es debido a que estamos comparando distintos tipos de píxeles, ¿no es cierto?, de distintos tipos de precisión. Y lo importante también es que nos llevamos la idea de que hay nanosatélites que nos entregan información cada vez más periódica, y eso nos permite hacer una curva de respuesta de correlación con respecto al rendimiento. Por supuesto que en este caso lo que vimos era que correlacionaba mejor en los ambientes de bajo potencial, ¿sí?, que tenían mayor respuesta a la fertilización, y eso hacía que tuviese mejor correlación. Acá agradecemos, le agradezco a Guillermo por ayudarnos con las imágenes, y agradecer también a Simón Tomatis, que es un prestador de servicios de drones. Y bueno, tenemos mucha mayor información para presentar, pero bueno, el tiempo es tirano, como dice, y lo único que les quedo por decir es que los invito a Manfredi el 19 y 20 de septiembre a ver el resto de los datos que tenemos para mostrarles, ¿sí? Y los datos de rendimiento, si Dios quiere y no cae piedra y no pasa nada, vamos a poder cosechar el ensayo que tenemos este año con respecto a dosificadores eléctricos. Muchas gracias. Bueno, gracias Guillermo y Fernando. Abruma como productor todo lo que vamos a tener que incorporar. Me siento mejor moderador por lo puntuales que son, aparte. Bueno, y para cerrar este panel, Lorenzo Basso, presidente de Ubatec, nos va a dar un ejemplo de transferencia de esta tecnología, promoción y transferencia de tecnología. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Maizar por la invitación. Acá con el amigo Salvatierra nos hemos conocido en distintas oportunidades. Yo voy a ser un poco más disruptivo en mi conferencia, dado que el tiempo es escaso y por supuesto quedamos abiertos a todos aquellos interesados en seguir discutiendo esto. El lema más productividad, más rentabilidad, yo lo voy a enfocar desde el lado de la I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Ante todo, decirles que Ubatec es una sociedad anónima que le integra a la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de Industria. Es una sociedad muy particular en donde el triángulo famoso de Sábato, del ingeniero Sábato, Universidad, Empresa, Estado, se conjugan. ¿Con qué objetivo? El objetivo fundamental es la transferencia de tecnología, tratar de que las investigaciones, para cumplir con este lema de más productividad, más rentabilidad, se trasladen a las empresas y el rol del Estado como articulador. Hemos visto recién 2 presentaciones excelentes y yo diría que el sector agropecuario es el sector que más ha innovado en la Argentina. No hay otro sector más innovador que el sector agropecuario. Eso lo sabemos todos, lo acabamos de ver en estas 2 presentaciones, que es un sector que innova y aparte adopta tecnologías muy rápidamente se han ido adoptando, por eso estamos ubicados donde estamos hoy en este sector. Pero yo lo que diría,
no nos tenemos que quedar solo con la producción primaria, tenemos que seguir innovando hacia adelante, pensando en el agregado de valor, en el famoso agregado de valor, y en cómo podemos seguir innovando y cómo podemos seguir transfiriendo tecnología. Y es el productor agropecuario el que va a tener el desafío de seguir la cadena de valor hacia adelante. Va a ser difícil que otros sectores inviertan en agregado de valor en estas cadenas, si no es el propio sector. Nosotros tenemos un grupo de gente integrado por empresarios, académicos y funcionarios del Estado para trabajar en un think tank de tirar ideas de cómo el Estado puede ayudar a través de fomentar líneas de créditos, articular normativas para incentivar la innovación en el sector, en todos los sectores, no solo el agropecuario. Entonces, la innovación es un factor determinante. Estas son conclusiones de unos talleres que hicimos con empresarios, cómo fomentar el desarrollo innovador y las nuevas tecnologías, y algo muy importante, que es la protección del conocimiento, ¿sí? Piensen que del sector agropecuario, de acuerdo al Foro Económico Mundial, las semillas en la Argentina es el sector más innovador de todo. El más innovador dentro del sector agropecuario ha sido la industria semillera, a la cual nosotros estamos apoyando a nivel de las pymes con un laboratorio de genómica, que es el más importante que hoy tiene el país, para poder hacer marcadores moleculares y ayudar a las empresas pymes a mejorar y a transferir tecnología que la tenemos disponible y muchas veces no se pueden adoptar. Entonces, hay tres ejes importantes, que es la competitividad, el desarrollo y la protección del conocimiento como bases para mejorar la productividad y, por lo tanto, la rentabilidad. ¿Qué es la innovación? Cuando queremos definir innovación que está en relación a la competitividad, estas son conceptos que surgen de esos talleres. Es un bien aspiracional, nace en las empresas, evidentemente. Yo escuchaba recién la presentación de Escaramuza y se nos acercó hace muy poco un grupo de emprendedores con un dron que georreferencia las malezas, y ese mismo dron luego viene y fumiga exclusivamente encima de las malezas que están georreferenciadas. Todo por medio de un dron. Es extraordinario. La verdad que cuando uno ve lo que hacen nuestros, y es un productor, uno de los que desarrolla esto es productor agropecuario. Realmente es increíble. Entonces, nace en las empresas la innovación, no nace solo en los laboratorios de una universidad. La innovación nace en las empresas y en la simbiosis de las universidades, de los investigadores con las empresas. Si no, no hay innovación. Es una apropiación social en el mercado, hay mucho miedo al fracaso. A veces hay gente que no innova porque tiene miedo a fracasar. No importa, el fracaso es común. Para poder seguir innovando es lógico que a veces fracasemos. Es un proceso interactivo y la Argentina es deficitaria en innovación en muchas áreas. ¿Cómo hacemos para que una pyme emprenda la innovación como factor importante? Bueno, evidentemente hay que tratar de que haya un idioma común entre todo el ambiente científico y de conocimientos con las empresas, que no es fácil. Les puedo decir que en la Argentina esto no es el Silicon Valley, no es fácil sentar a los investigadores y que se sienten con las empresas y dialoguen y se puedan llegar a acuerdos de royalty, de patentes, etc. ¿Quiénes impulsan hoy el desarrollo innovador? Bueno, en general surgen empresas grandes y también en pymes, en los dos. Las empresas grandes obviamente van a la cabeza muchas veces en la innovación, pero no hay que restarle importancia a las pymes como generadoras de innovación. Los emprendedores, hoy se le está dando mucha importancia a los emprendedores, hay muchos fondos semilla para apoyar el emprendedorismo. Esto es importante, más allá de que el Valle de la Muerte se lleva gran parte de los emprendedores, con que sobreviven algunos, esos son importantes para dar cambios disruptivos en todo lo que es la innovación. El desarrollo, ¿qué factores
inciden en esto? Bueno, obviamente la economía. Nosotros vivimos en una economía inestable, tenemos que aceptarlo. Y lo otro es el financiamiento. Todas las empresas se quejan de que hay un financiamiento ausente. Y eso es cierto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y la agencia está trabajando fuertemente ahora en incrementar, por ejemplo, el crédito fiscal de 100 millones a 2.000 millones de pesos para que las empresas puedan derivar crédito fiscal en emprendimientos, en innovaciones. Pero no es fácil y hace falta un banco que realmente dé créditos accesibles para esto, ¿sí? ¿Cómo será el cambio tecnológico que se viene? Bueno, lo que se viene es una abundancia de energía. En el futuro creo que vamos a tener una abundancia de energía a través de muchas vías, no solo no renovables, sino sobre todo las energías renovables. Hay una convergencia de tecnologías. Uno ve que entre distintas áreas, cuando uno sienta gente del agro con gente de otras áreas, y fíjense el caso de Frontec, empiezan a aparecer interacciones interesantes. Y lo otro importante es cómo proteger el conocimiento y la importancia del patentamiento, que en la Argentina es pobrísimo en relación a otros países. Yo quisiera detenerme en dos conceptos. El concepto de bioeconomía es un concepto que se está tratando de imponer, se está diciendo, ¿qué es la bioeconomía? Y yo diría que la bioeconomía es agricultura, ganadería, pesca, y si a eso le sumamos agroindustria, llegamos a ese concepto global que es bioeconomía. Es decir, que hoy el agregado de valor nosotros lo tenemos que ver en la agroindustria, todo lo que viene detrás de la producción primaria. Y eso se hace con I+D+I. Tiene que existir una estrategia nacional de investigación, desarrollo e innovación. Y en esto lo que yo me voy a detener es en la biomasa, porque estamos hablando de agricultura. Y si hablamos de biomasa, hablamos de un proyecto o de un proceso de biorefinerías integradas. Las biorefinerías integradas, tenemos materias primas, tenemos procesos y tenemos productos. Si queremos más rentabilidad, tenemos que ir hacia ese camino. En el caso del maíz, tenemos que ir a procesar los residuos de cosecha, parte del marlo, parte de la chala y transformarlo en etanol, ¿sí? Hoy en una hectárea, recogiendo solo lo que queda arriba de la cosechadora, podemos estar produciendo entre 200 y 300 litros por hectárea de etanol de segunda generación, que tiene mucho más futuro, va a tener mucho más futuro que el etanol a partir de grano. Con lo cual, ¿es una tecnología disponible? Sí. La Argentina tiene, todavía no. En Estados Unidos ya hay plantas, pero pensemos en todo lo que es la biomasa, los residuos de poda. Nosotros estamos ahora trabajando en un proyecto con residuos de poda de vid y residuos de poda del olivo, que permitiría producir o etanol o energía eléctrica en cantidades importantes. Lo mismo los residuos agroalimentarios, los residuos de alimentos, los residuos urbanos, sólidos urbanos, que ya hay varios proyectos dando vuelta para Capital Federal y para Provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos todos los productos que podemos obtener, ¿no? Existen distintas plataformas que se adaptan a la idiosincrasia del productor agropecuario, pero que necesitan un shock de transferencia de tecnología con las cuales en muchos casos estamos trabajando. Plataformas de gas de síntesis, de aceites de pirólisis, plataformas de azúcares, la de biogás, que ya existen, varios proyectos de biogás, de soluciones orgánicas. Ahí, por ejemplo, del biodiesel, estamos trabajando, llevando el biodiesel a otros productos de mucho más valor, que son specialties, partiendo del biodiesel. Por ejemplo, un herbicida totalmente biodegradable, utilizado en montes frutales, y también se puede utilizar en agricultura extensiva, que es totalmente biodegradable y por lo tanto mucho más amigable con el ambiente y no deja residuos. Bioceras, otros derivados de todo lo que es la oleoquímica. La Argentina dejó de lado muchas veces los procesos de la oleoquímica que derivan todo del aceite de soja y por lo tanto a partir de ahí no quedarnos en el biodiesel, sino seguir con otros productos de mucho más valor. Lo mismo con el caso del etanol, ¿sí? Todo lo que es la biorefinería de lignina. De lignina tenemos
de los residuos de cáscara de limón o de naranja, extracción de pectina, extracción de antioxidantes naturales, extracción de fibra dietaria, de la lignina, por supuesto, etanol a partir de lignina, el etanol, o la quema directamente para producir energía eléctrica. Después está todo lo que es el hidrógeno. Ahí hay un proyecto para, a partir de la glicerina obtenida en exceso hoy en las plantas de biodiesel, generar hidrógeno o generar mejoradores para el diésel, y después, por supuesto, la producción de electricidad y calor, que sería la forma más simple de la biomasa. Es decir, que estas plataformas están disponibles. Estamos trabajando con empresas extranjeras para tratar de atraerlos a hacer inversiones o PPP, participación público-privada, de empresas que vengan, arriesguen inversiones y aprovechen la tremenda cantidad de biomasa que tiene la Argentina y que hoy la verdad que no se está utilizando. Y hay una integración de todos estos procesos en donde se aumenta la eficiencia energética, se ahorra agua, se reducen desechos, se reducen emisiones, y el objetivo básicamente es la sustentabilidad económica, ambiental y social. Para todo esto hace falta diálogo, comunicación. Eso es lo que estamos intentando hacer en estos grupos de empresas y académicos y funcionarios. Los invito a entrar a la página de innubatec.uba.ar. Van a ver todas las sesiones y los documentos que estamos trabajando, y esperamos este año llevar un documento a la Cámara de Diputados, una propuesta legislativa para impulsar la desgravación de impuestos a las ganancias y otro tipo de impuestos en innovación, para que las empresas argentinas se animen a innovar, a invertir en esto, que a veces nos cuesta, porque obviamente hoy el capital es limitante. Muchísimas gracias. Gracias Lorenzo, Quedan 5 minutos, así que doy tiempo a 1 o 2 preguntas. No sé si alguno quiere, a cualquiera de los 3 oradores. Levantan la mano, les acercamos el micrófono, pueden aprovechar el espacio. Allá hay una. Es una pregunta muy básica. Vos, Lorenzo, mencionaste una empresa que tiene drones que geoposicionan las malezas y les hace la aplicación. Me interesaría saber cuál es la empresa, nada más. Ahí está. Nosotros somos aceleradora de empresas y lo que hacemos es recibir las propuestas de emprendedores, seleccionamos esas propuestas, cuáles son viables y cuáles no, y las que le vemos interés. Han aparecido varios, Pablo Ari con Nest, etcétera. Hay varios que están tratando de acelerar empresas. En este caso nosotros lo que hacemos es acelerarla. Le buscamos un pequeño inversor, un capital semilla, y la aceleramos. El proyecto ya está aprobado, ya hay un prototipo, todo, pero producirlo en escala, acá el secreto básicamente no es el dron, es el software y es todo el aparataje que lleva el dron en sí, ¿no? El dron no hay ningún misterio en el dron, es simplemente comprarlo. Pero sí, con todo gusto quedo a disposición para ponerte en contacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces agradecemos con un aplauso a Fernando, Lorenzo y Guillermo.